es Jueces, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y quiero resaltar el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Yo cuando leo este texto, no sé lo que me entra por el cuerpo, de verdad. Porque una generación entera que no conocía a Dios, ni conocía la obra que él había hecho con su pueblo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, en Josué, por eso me venía a la mente Josué, nos ponemos a pensar en Josué y todo lo que Josué vivió fueron cosas extraordinarias. Sabéis que Josué estaba en Egipto. Él salió de Egipto. Josué, Caleb y Moisés estaban en Egipto. Ellos vivieron la esclavitud en Egipto. Ellos vivieron la opresión, el oprobio en Egipto. Pero también vivieron el tiempo de liberación. Josué fue uno de los que salieron de Egipto, de los que vieron esa columna y esa nube, que era la presencia de Dios que los cuidaba, que los guiaba. Habían cruzado el Mar Rojo. Voy a ir leyendo, tengo aquí una lista de algunas cosas, no está todo, pero realmente ellos habían vivido en Egipto la esclavitud, habían vivido la salida de Egipto, habían visto el poder de Dios, la columna y la nube de Dios, que era la presencia de Dios con ellos. Perdón. Ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿Os acordáis? Algo maravilloso, extraordinario, el poder de Dios manifestado de una forma grandiosa, el Mar Rojo, y ellos lo cruzaron en seco. Era como la liberación del poder del faraón, del poder del diablo. Tuvieron maná y agua, fueron alimentados. Ahí veían la provisión de Dios día tras día, dándole el maná y dándole el agua. Y cuando se quejaron un poquito, también le dio a comer carne hasta que le salieron por las narices. Vivieron la guerra con Amalek. Y Amalek venía a destruirlos porque realmente no querían que el pueblo de Israel llegaran a conquistar la tierra prometida. ¿Qué ocurrió? Pudieron ver el poder de Dios manifestado. Josué mismo era, digamos, el jefe, el capitán, el líder del ejército. Él salió a pelear contra Amalek allí en el valle. Y arriba en la montaña estaba Moisés. Cuando él levantaba las manos, el pueblo avanzaba. Pero dice que cuando se le cansaban las manos, el pueblo tenía que retroceder. Y allá estuvieron Aarón y Hur levantándole las manos. ¿Para qué? Para que Josué recibiera ese poder de Dios y pudieran avanzar. Eran cosas extraordinarias que el pueblo de Israel había vivido, que Josué mismo era testigo, era, digamos, hasta protagonista, ¿no?, en muchas de estas cosas. Llegaron al monte Sinaí. Allí escucharon la presencia de Dios, pero allí ellos
dejaron de ser esclavos, dejaron de ser pues, gente totalmente desordenada, y Dios les dio leyes. Dios les estableció una guía, un estilo de vida, una forma de vivir, y Dios les convirtió en su pueblo. Muchas gracias. Ellos se convirtieron en el pueblo escogido de Dios. Allí en el Sinaí, Dios los ordenó, les puso leyes, les puso estatutos, pero también los ordenó por tribus. Llegaron a ser una gran nación. De ser esclavos pasaron a ser una gran nación, pero además la nación escogida por Dios. Luego llegaron a Cades Barnea. Allí ocurrió algo también extraordinario. Allí entraron 12 espías para ver cómo era la tierra prometida. Cuando volvieron, Caleb y Josué realmente creyeron a Dios. Hemos visto gigantes, hemos visto cosas que a los otros 10 les dieron miedo y decían, no, ¿cómo vamos a ir? Si somos como langostas, nos van a aplastar, Y ellos dijeron, no, el Señor viene con nosotros, esa tierra Dios nos la dio y nosotros nos lo comeremos como a pan. Dios tuvo que quitar de en medio esa generación incrédula, pero mantuvo a Josué y a Caleb durante 40 años en el desierto, guiados por Moisés. El pueblo de Israel llegó. Vieron en el desierto cosas también asombrosas. Dios los libró de montones de batallas, de montones de guerras, pero aún también cuando el pueblo se rebelaba, vieron, ¿no?, sus consecuencias. El pecado tiene consecuencias que tenían que pagarlas. Durante 40 años en el desierto fue una preparación de una nueva generación, porque esa generación no creyeron a Dios. Quedaron en el desierto y Dios preparó una nueva generación. Llegaron a la tierra prometida. Muere Moisés y Josué toma el liderazgo. Josué, cuando toma el liderazgo, primeramente tenían que pasar el Jordán. Antes de pasar el Jordán, los hizo circuncidarse. Tomaron la Pascua. Preparó al pueblo, a esa nueva generación, los preparó y dijo, ahora vamos a pasar el Jordán. Y de forma milagrosa también, cuando los sacerdotes pusieron los pies en el borde del río Jordán, el río Jordán se detuvo para dejarlos pasar. Y fue tan grande ese milagro que Josué dijo, vamos a coger 12 piedras del fondo del río y las vamos a poner ahí como un monumento que sirva de testimonio de lo que Dios ha hecho con su pueblo. Entraron a la tierra prometida, lo primero que se encontraron con las murallas de Jericó. Y de qué forma tan milagrosa Dios hizo que se cayeran, que se derribaran las murallas de Jericó. Y así una tras otra, una batalla tras otra, hasta conquistar toda la tierra que Dios les había dado. Después de ver todo esto, bueno, y esto digamos son como botones de muestra, ¿no? Porque realmente contar más de 40 años de la historia de Israel y cómo Dios estuvo con ellos, cómo los libró, cómo los ayudó, cómo hizo tantos milagros y tantas cosas que ellos vivieron, que palparon, que lo vivieron en sus propias carnes. Realmente ellos vivieron cosas que más de uno de nosotros hubiéramos querido vivir. O ¿a quién no le hubiera gustado pasar el Mar Rojo en seco? ¿A quién no le hubiera gustado ver cómo caía el maná? Cómo de una roca brotaba agua. ¿A quién no le hubiera gustado estar allí en el río Jordán, atravesarlo? ¿A quién no le hubiera gustado ver cómo al grito de alabar a Dios las murallas de Jericó se venían abajo? Son cosas grandes, extraordinarias. Son para ir contándolas y al que se la cuente se quedaría maravillado, ¿no? Pero piensa en esto, en todo lo que Dios hizo con ellos.
en las grandes maravillas que Dios hizo con ellos. Y cómo ahora, después de tenerlo todo, de haber logrado tener esa tierra que Dios les había prometido, cómo ya cada tribu estaba repartida en su territorio. Dice que muere Josué, muere esa generación, y dice que ahora viene una generación que no conocía a Dios ni los hechos que Dios había hecho con su pueblo. Y una se queda atónita y tú dices, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Es algo que no se entiende. Algo que no se entiende. ¿Qué falló en ellos? ¿Qué falló en sus padres? Que quizás no les supieron transmitir el conocimiento de Dios. No supieron transmitirle quién era Dios. Porque ¿sabes qué? A ellos podían a lo mejor estar escuchando a sus padres y a sus abuelos y les sonaban, ¿no?, como las batallitas, como nuestros abuelos cuando nos contaban sus batallitas de la guerra civil, del hambre que pasaron, de las cosas que ocurrieron. Y a nosotros nos suena así como esas batallitas. Y llega un momento en que esa nueva generación se olvida y no conoce a Dios. No conoce al Dios que realmente dio origen a su nación, a su pueblo. El que era, digamos, el que había hecho posible que existiera esa nación. Tú dices, si vamos, en Roma todavía dicen que los fundadores fueron Rómulo y Remo. ¿Y cómo el pueblo de Israel se olvidó de Dios? No conocía a Dios. Y uno puede decir, esto es israelita. Pero lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, que nosotros también somos iguales que ellos. Que nos cuidemos, que nos cuidemos. Nosotros hemos vivido, la iglesia ha vivido tiempos memorables. Todos hemos oído de grandes avivamientos. Todos hemos escuchado del avivamiento de Gales. Todos sabemos, ¿no?, de la reforma de Lutero, que realmente fue algo mundial, histórico. Todos conocemos, más siendo de Asamblea de Dios, el avivamiento de la calle Azusa. Todos conocemos de grandes avivamientos que ha habido en la historia. Pero si nosotros miramos ahora a esas naciones, vemos que esa generación nueva no conoce al Dios de esos avivamientos. Mejor dicho, no conocen a Dios. Así que no nos asombremos de que esta generación del pueblo de Israel no conociera a Dios. Porque después de haber vivido grandes avivamientos más cercanos, hoy día esta generación no conoce a Dios. ¿Y qué diríamos del pueblo de Rota? ¿Qué diríamos de nosotros que estamos aquí? Nosotros hemos vivido, ¿no?, esta iglesia ha vivido tiempos de persecución. Tiempos donde ser cristiano te apedreaban. Estaban en una iglesia donde le tiraban piedras, donde venían a la iglesia y les insultaban. Al padre de Juan, él venía a la iglesia en Rubén Darío y su propia familia le insultaban porque él venía de la barriada con un montón de chiquillos para que los niños escucharan la palabra de Dios. Y le decían, asesino, criminal, ¿dónde llevas a esos niños? O sea, hemos vivido tiempos difíciles, tiempos donde la policía venía detrás de nosotros. Íbamos pegando carteles por la calle y la policía nos seguía. Hemos vivido tiempos donde una reunión en una casa de 10 personas era perseguida por la policía porque no sabía lo que estaban haciendo allí dentro. Y ellos se mantenían ahí firmes y han sabido luchar y han sabido pelear para que el evangelio se siguiera predicando. Y hemos conseguido tener una iglesia en una propiedad que es nuestra. Hemos conseguido edificar esta iglesia donde nos podemos reunir. Ahora somos libres, nadie nos persigue. Cuidado, hermanos, porque el peligro
¿Sabe el peligro? ¿Sabe lo que le ocurrió a esa generación e Israel? Que se lo encontraron todo hecho. Se acomodaron. Tenían toda la tierra conquistada, los enemigos subyugados, se acomodaron. Se olvidaron de Dios. Ni siquiera se preocuparon de conocer a Dios. ¿Cuál es el peligro hoy día? Que nos hemos acomodado porque ya lo tenemos todo hecho. Bueno, nos parece a nosotros, porque todavía Dios tiene mucho, mucho por hacer. Pero nosotros tenemos ya todo esto y nos hemos acomodado. Bueno, ya el que quiera venir que venga, el que no venga, hay libertad. Nos hemos acomodado. Ya las palabras estas de tolerancia, de igualdad, de no sé cuánto, se nos ha metido tanto dentro que ya hasta nosotros mismos nos da igual todo. Pero nosotros tenemos que pensar en la generación que viene. Y no que viene, que está ya. Que está ya. Y quizás nos hemos acomodado. Y decimos, no, ahí están las escuelas dominicales, bueno, ahí están las Biblias. Yo creo que todos nosotros tenemos en casa 5, 6 o 10 Biblias. Pero ¿cuántos conocen a Dios de verdad? ¿Cuántos conocemos a Dios de verdad? ¿O se nos está olvidando ya? Esa generación seguramente que sus padres ya empezaron a olvidarse de Dios también. Y por eso no lo transmitieron. Cuidado con que a nosotros se nos vaya olvidando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque sabe que a ti Dios también te sacó de la esclavitud. A ti Dios te sacó de tu Egipto personal. Te liberó de las garras del diablo. Porque sabes que tú también estabas prisionera y prisionero del mismo diablo. Prisionera del pecado. Y Dios te liberó. Y Dios te ha sanado. Y Dios te ha provisto. Y Dios te ha dado todo lo que necesitabas hasta el día de hoy. Pero ya te has acostumbrado. Bueno, yo soy hija de Dios y Dios me tiene que dar a mí todo lo que yo le pida. Parece como que nosotros somos los señores y ahora el Señor es nuestro criado, que solamente tenemos que pedirle y Él nos tiene que dar lo que le pedimos. Nos hemos acomodado y no nos preocupamos. Yo diría mejor que no hay que preocuparse, hay que ocuparse en las generaciones que vienen ahora. Hay que ocuparse. No de decirle, venga niño, te llevo a la iglesia y te vas a la escuela dominical. Los jóvenes, venga, vente a la iglesia, que hay un grupo de jóvenes, te lo va a pasar bien, va a disfrutar, que está bien, que todo eso es lícito. O a personas decirle, vente, que mira, tú a lo mejor no tienes amistad y tal, pues vente a la iglesia, allí somos una familia, tú vas a encontrar amigos, te vas a encontrar bien. Y me parece perfecto que tú uses esa estrategia para traer almas aquí a la iglesia. Pero va a pasar esta generación y no van a conocer a Dios. Porque lo realmente importante es que esas personas que tú traigas tengan un encuentro con Dios. Si no, no les va a servir de nada. Echar buenos ratos, tener buenas conversaciones, pasárselo bien, disfrutar, que es lo correcto. Pero si tú no le presentas a Dios, eso no le va a servir de nada, porque eso se va a quedar aquí. Y nosotros tenemos que tener la mira en las cosas de arriba, en el reino de los cielos. Amén. Yo os digo que a mí el Señor me ha hablado primero. Si yo voy a hablar, porque Dios me ha golpeado primero a mí. Tenemos que ocuparnos de las nuevas generaciones. Hoy día nos hemos acomodado y decimos, uy, hablar del pecado, uy, qué malo, no, que eso escandalizamos un poco. A los jóvenes hablarles, no, por favor, que los vamos a traumatizar, pobre de ellos. Pero si no le hablas de eso, entonces ¿qué? ¿Los vas a dejar muertos en sus delitos y pecados? ¿O realmente tú quieres que sean librados, libertados, como un día Dios te libró a ti?
Lo que la iglesia, lo que la nueva generación necesita es tener un encuentro con Jesús. Y lo primero, antes de tener un encuentro con Jesús, lo que necesitan es redarguidos de pecado. De pecado. Necesitan sentir, necesitan esa ansia, ese deseo de ser salvos, porque entienden que están perdidos, que están muertos, que están condenados por toda la eternidad. Si no entienden eso, no van a tener necesidad de Jesús. Jesús va a seguir siendo alguien al que pueden orar para pedirle que necesitan una chuchería, para pedirle que necesitan un coche nuevo, para pedirle que necesitan los problemas del primer mundo, ¿no? Ellos necesitan primero saber que son pecadores. Tienen que ser redarguidos de pecado y tienen que saber, que conocer que necesitan a un Salvador. Necesitan conocer que Dios, a pesar de que ellos eran pecadores, de que son pecadores, pero Cristo murió por ellos. Hay que hablar de la muerte de Jesús, hay que hablar de esa sangre vertida en la cruz, porque fue para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos. Pero si ellos no sienten convicción de pecado, Jesús murió, ¿y a mí qué? Ellos necesitan conocer a ese Salvador que dio su vida por ellos, para rescatarlos de ese mundo en el que están metidos. Ellos necesitan conocer a Dios. Y tú tienes que mostrarle la verdad entera, no una parte. A veces presentamos un evangelio light, un evangelio como las ofertas del Super Show. Ven al Señor y tú ya vas a feliz siempre. Ven a Jesús y cuando tú le pidas, Él te va a dar. Ven a Jesús y tú vas a estar siempre gozoso y contento. Ven a Jesús y tú vas a disfrutar de la vida. Mentira. Ven a Jesús y tú vas a ser salvo de tus pecados. Ven a Jesús y Él te va a dar la vida eterna. Ven a Jesús porque tú necesitas un Salvador. Tú necesitas que sean perdonados tus pecados. Tú necesitas pasar de muerte a vida. Tenemos que hablar la verdad, porque si no, me temo y me duele mucho decirlos que va a venir una generación que no va a conocer a Dios. Está en tu mano, está en mi mano. ¿Seguimos acomodados? A mí me ha gustado mucho la oración de Elías, la oración de Chiqui. Necesitamos un despertar. Necesitamos de verdad despertarnos de una vez. Necesitamos ser avivados de nuevo. Tener un avivamiento primero en nuestra vida. El avivamiento significa volver a vivir. ¿Qué pasó por tu vida, por tu mente, por tu corazón, por tus sentimientos el día que tuviste el encuentro con Jesús? ¿Y qué pasa? ¿Se te olvidó ya? ¿Ya no sientes esos vellos de punta? ¿Ya no sientes, como decía él, esa necesidad de orar? No 5 minutos para cumplir con Dios, sino porque tienes ganas, deseo de estar con Él. Porque le conoces, porque sabes quién es y porque sabes todo lo que ha hecho en tu vida. Muchas cosas que ni siquiera las conoces, las vas a conocer cuando estés en el cielo. Y Dios te va a decir, mira, ahí estuve yo guardándote, ahí estuve yo protegiéndote. Pero necesitamos transmitir a los que vienen esa pasión por Jesús. Y si no lo hacemos es porque quizá nosotros nos hemos olvidado. Y es tiempo de revivir. Es tiempo de avivar nuestra vida espiritual, avivar nuestros corazones y poder transmitir a los que vienen, transmitirle, no, mira qué bonita esta iglesia. No, mira qué bueno tener un encuentro con Jesús, conocer a Jesús. Y luego tú vas a tener una iglesia con amigos, con compañeros y todo lo demás. Eso es lo como diríamos por añadidura. Pero si nosotros, como dice la rema de este año, si queremos edificar la nueva generación, tiene que ser sobre esa base. Sobre esa
base, que conozcan a Dios. Pero para conocer a Dios lo tienen que ver en ti y en mí. Tienen que ver esa pasión, ese deseo, ese algo que, como dice la palabra, tú seas tierra deseable para ellos. Yo quiero tener lo que tú tienes. No sé qué es lo que es, pero tú tienes algo que yo lo quiero. Y entonces tú le presentas a Jesús. Tú se lo presentas, pero porque tú lo estás viviendo. Pero es hora de despertarnos, de dejar al lado ya la comodidad, de dejar al lado ya el decir ya lo tenemos todo hecho y ponernos en las manos del Señor y decir: Señor, queda mucho trabajo por delante. Señor, ayúdame. Señor, avívame, aviva el don que tú has puesto en mí, que a veces hasta los dones los tenemos dormidos, casi muertos, los tenemos en coma. Y tienen que ser avivados, porque Dios quiere usarnos, porque hay mucho trabajo por hacer, muchas almas que ganar, pero aún los que están dentro de la iglesia, los nuevos que están dentro de la iglesia, si van a ver una iglesia apática, eso es lo que nos vamos a encontrar. Tienen que ver una iglesia viva, ardiendo, con esa pasión por Dios, porque conoce a Dios.